nosotros tenemos un caso que nos indignó, por supuesto, de una madre que denuncia discriminación a su hijo en un colegio de Vitacura. El pequeño sufriría de Asperger y ella comenzó a notar ciertos comportamientos extraños del niño. Guardó un teléfono celular en la mochila para poder grabar exactamente lo que pasaba en el colegio. Danilo Villegas investigó y preparó el siguiente informe. Esta apoderada dice estar cansada de las faltas de respuestas y por lo mismo decidió romper el silencio. Denuncia que su hijo habría sufrido maltratos en el colegio en el que asistía en la comuna de Vitacura. El menor, que recién cumplió 9 años, padece el síndrome de Asperger. ¿Eso ha sido siempre o pocas veces? Casi siempre las veces que me... ¿Cuando te has portado mal según ella? Sí, casi siempre. ¿Y te tirabas del brazo delante de todo el curso? Sí. ¿Y qué decían los niños? Nada, tal vez tenía miedo. ¿Pero a ti o a varios niños también les hace lo mismo? Solo a mí. Es muy bueno para hablar, conversador, alegre, pero tiene problemas de sociabilidad. A pesar de que es sociable, significa que le cuesta adaptarse a algunas normas. Es un niño atípico, con un lenguaje diferente y con otro tipo de... mira las cosas diferentes y es más literal. Nos dirigimos a la comuna de Vitacura. Aquí Vanessa nos cuenta lo que le ha atormentado todo este año. Su pequeño no lo habría pasado muy bien. Bueno, ahora estamos más tranquilos porque nos retiramos del colegio legalmente y a mi hijo ya retiramos los documentos y cerramos el año, este año. Gracias a Dios en ese aspecto nos fue bien. Fue durante el transcurso del mes de julio cuando se percata que algo no anda bien con el pequeño. Cursa tercero básico en el colegio Amanda La Barca de la comuna de Vitacura. Aquí se inicia el problema. Un episodio ocurrido en el gimnasio del colegio. Siempre hemos tenido problemas en el colegio, pero hemos ido trabajando con el equipo de inclusión. El año pasado tuvimos un problema muy grande con una profesora de gimnasia que es muy conocida por lo estricta y lo poco empática. Y un día Sebastián lo encerró en el gimnasio, lo castigó. El colegio ahí se disculpó con nosotros. Después, el año pasado se descompensaba mucho y le redujeron el horario a mediodía, porque él no era capaz porque hay mucha presión por las notas, hay mucho estrés porque el colegio es muy exitista, le importa mucho el CINCE, las notas, y para nosotros eso no es importante. Esa siempre ha sido la pelea entre el colegio y nosotros, que para nosotros la nota no importa, sí la responsabilidad, pero nos importa más que sea un niño feliz. Lo castigaba sin recreos, lo dejaba sin almuerzo, no siempre, pero muchas veces, y no solo es él, son muchos niños, pero a él lo dejaba sin almuerzo porque no terminaba una guía. A Sebastián, su más grande problema con esto es que le cuesta mucho la coordinación y no le gusta escribir. Escribir lo estresa. Escribir bajo presión, él no funciona bajo presión. Él escribe tranquilo pero despacio. Luego, marcas en los brazos de su hijo le habían hecho pensar en primer término que era un juego de niños, pero con el correr del tiempo esa percepción cambió. Después me contaron, unos papás me llamaron y me dijeron que mi hijo, que lo habían visto mal, que lo veían triste. Y yo le decía, Sebastián, ¿qué te pasa? No me acuerdo. Hasta que a mí me contaron que Sebastián había sido sacado de la sala muchas veces del brazo a tirones, a rastras y sacado para afuera, porque él lloraba y cuando él llora de repente se desborda, porque es muy sensible. Yo le vi entre marzo y junio, le habré visto, no voy a exagerar, unas 5 o 6 veces moretones, pero no lo asocié, porque él no me contaba nada. Lo dejé pasar. Siempre los papás hablaban de que la profesora era muy estricta, era muy cruel, era muy ruda con los niños le tenían miedo. Y Sebastián no me transmitía nada, solo que ya no quería ir al colegio, que no le gustaba. No, hasta que fuimos a poner la queja, pasamos todos los conductos regulares y el colegio no nos escuchó. Nos dijeron que era mentira, que eran exageraciones de Sebastián, porque él todo lo sobredimensionaba.
decide guardar un teléfono en la mochila de Sebastián. Él no sabía de la existencia del aparato, menos que este estaba grabando ahí. Se encuentra con una sorpresa luego de revisar el audio de que a su hijo le preguntan por su enfermedad, cuando el Asperger es solo una condición. Claro, porque en el fondo nosotros nos dimos cuenta que Sebastián, la profesora lo estigmatizaba, lo trataba de enfermo, de frente a los demás. Y Sebastián me decía, mamá, estoy enfermo. No, mi amor, usted no tiene ninguna enfermedad. Cualquier niño tiene algún defecto, algunos son más alegres, otros contestones, otros juguetones. Tú eres más sensible nada más, porque yo nunca lo estigmaticé ni lo etiqueté, o sea, él es como todos, ¿no? Todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, pero la profesora, en vista de que no nos creía, nosotros grabamos una clase de Sebastián y ahí escuchamos un audio donde la profesora hablando de notas, que es lo único que le importa, porque a los niños siempre les preguntaba, ¿qué te dijo si te sacaste 7? Y si te sacaste menos de 7, y ahí la profesora también se enojaba porque el Sebastián le decía, a mis papás no les importa la nota. Eso ya termina de encender las alarmas, pero cuando estaban viendo noticias, su hijo hace una pregunta que la deja perpleja. Porque vi una noticia de una niñera que maltrataba a un niño y me dijo, mamá, a la Tabita la van a llevar presa. Y yo le dije, ¿por qué, hijito? Es que ella me hacía lo mismo que esa señora hace al bebito. ¿Cómo? Le dije así, sí, mamá. Y empezó a contarnos y yo en mi inocencia lo grabé y dije, bueno, si no nos creen, nos creerán escuchándolo. Decidió grabar la confesión de su hijo. Con su autorización, emitimos un extracto de lo que el pequeño decía. ¿Eso ha sido siempre o pocas veces? Casi siempre las veces que me... Cuando te has portado mal según ella. Sí, casi siempre. ¿Y te tirabas del brazo delante de todo el curso? Sí. ¿Y qué decían los niños? Nada, tal vez tenía miedo. Pero a ti o a varios niños también les hace lo mismo. Solo a mí. No podemos mostrar íntegramente el registro por lo fuerte que se torna escuchar el relato del menor. Claro, su madre dice que intentó denunciar el hecho, sin embargo, desde el colegio no recibió la mejor respuesta. Y fue para peor porque la directora, lejos de escucharnos, nos dijo que había sido inducido, que eso no se debía hacer, que cómo habíamos sido capaces de grabarlo. Bueno, no nos hizo caso, eso fue antes de las vacaciones de invierno. Y a vuelta a clases las cosas iban a cambiar, pero no cambiaron las cosas y fueron igual o peor. Y Sebastián una semana entera no quería entrar a clases. Fuimos hasta el colegio Amanda La Barca de la comuna de Vitacura a intentar buscar una respuesta por parte de la entidad. No obstante, por celebraciones del Día del Profesor, hasta el día martes están suspendidas las clases. Bueno, todos temprano hoy día porque como el lunes es feriado, o sea, para ellos es libre. Por el Día del Profesor. No hay ni directora, ni inspectora, nadie. Situación que esta madre tiene desesperada. Denunció a la Superintendencia de Educación, sin embargo, aquí le respondieron que el colegio tomaría acciones internas. Nada de eso salió como esperaba. Lejos de que el colegio no nos llamó, no nos escuchó, fuimos a hacer la denuncia a la Superintendencia. Nosotros hicimos la denuncia a la Superintendencia y se activó el protocolo de acción frente a una denuncia. El colegio hizo su sumario interno, obviamente descalificando todo lo que yo había dicho, diciendo que todo era mentira. Llamaron a los papás que en un principio me apoyaron y en el acta que nos entregaron dicen una versión que los papás nos dijeron que todos estaban conformes y se cerró el caso. El colegio nos dijo que todo el colegio y el consejo de profesores apoyaban a la profesora y que habíamos perdido la confianza en ellos. Hoy esta mamá exige respaldo. Dice que incluso desde el establecimiento le habrían dicho que si hacía pública la situación vivida con la profesora, a su hijo no lo recibirían en ningún colegio de Vitacura. Pedimos garantía, pedimos que mi hijo tenga un colegio. No tiene colegio, Sebastián. Yo me estoy yendo a otras comunas, pero no es justo porque yo vivo en Vitacura. Bueno, que se haga justicia, que revisen ese colegio porque tiene muchas denuncias en la superintendencia, más que de bullying entre niños, de maltrato de profesores. Hay muchos profesores. Hoy dice que esta denuncia la hace pública porque pese a posibles represalias, no quiere que ni a su hijo ni a ningún niño le pase una situación similar.
El Liceo Amanda Labarca, en la comuna de Vitacura. Bueno, no tuvimos acceso a él el día viernes porque estaban celebrando el Día del Profesor. Hoy siguen celebrando el Día del Profesor. Ya van 2 celebraciones, una gran celebración. Aprovechamos a saludar a esos profesores, pero también nos preocupa esta situación. Lamentablemente no tuvimos acceso a esta celebración eterna. Lo que pasa es que está cerrado, claro, desde el viernes está cerrado y hoy día también. No, que cuando se habla de la educación en Chile me llama la atención que se celebre tanto el Día del Profesor. Está bien, yo lo celebro, los aplaudo, mis niños también lo están celebrando hoy día, pero hay gente que no tiene una buena educación y que no ha tenido la posibilidad. Entonces, el que esté cerrado 2 días, que no tengan acceso a la comunicación para dar una explicación importante con un niño que tiene Asperger y que está denunciando un maltrato, me parece que hay cosas más importantes. De todas maneras, y sobre todo si es que, Claudito, y tú nos puedes ayudar en este caso, se acercaron ahí a la rectora para poder comunicarle esta situación, de hecho, desde antes de vacaciones de invierno, y la respuesta ha sido súper mala. Sí. Entonces, la condición de este niño, por supuesto, que amerita que los profesores, y una vez que el colegio acepta también integrar a este niño dentro de las clases, que tiene que ser así a todo esto, no pongan un poquito más de atención y un poquito más de cuidado en las sensibilidades, y que el maltrato es evidente gracias a que la madre pudo grabar estas situaciones. Sí, o sea, el tema es tremendo y lo lógico es que los padres busquen la primera respuesta ante la autoridad del colegio. Pero también puede ocurrir que la autoridad del colegio, como en este caso, no tengan la suficiente altura de miras y no sepan enfrentar este problema, y en definitiva lo único que te queda a ti es poder denunciar esto ante la Superintendencia de Educación. Claro. La Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación justamente establece que este tipo de conductas no pueden ser desplegadas dentro de los establecimientos educacionales dentro de nuestro país, y de hecho creó un organismo especializado que es la Agencia de Calidad de la Educación, que es la llamada a poder ver en definitiva, sancionar este tipo de conductas por parte de los colegios. Pero acá yo siento un vacío tremendo en la legislación, porque muchas veces hemos visto en este programa que los padres o los apoderados, da lo mismo, tienen que llegar a la instancia de grabar. Así es. Entonces, si es que no hay una grabación, es decir, no hay un medio de prueba, ¿qué más se puede hacer? Entonces, con esto vamos a terminar en una escalada de mamá, me trataron mal en el colegio, ok, voy a grabar a la profesora, ¿en eso vamos a terminar? Entonces, si se supone que un apoderado, una mamá en este caso, sabe de la condición de Asperger de su hijo, y como decía la Carola, el colegio también, donde son niños que les cuesta sociabilizar, donde son niños que tienen problemas con lenguaje, bueno, entonces, ¿por qué la mamá tiene que poner el celular en la mochila para grabar de la manera en que es maltratado el hijo? Entonces, acá yo creo que es un problema grave, un problema de base. De hecho, los voy a invitar a que escuchemos nuevamente la grabación. Pongan atención, está subtitulado para entender bien lo que ahí sucede, porque lo que dice Felipe, lo que aquí hemos expresado todos, es indignante esto. Veamos. Pero ¿sabes qué es lo peligroso? Me preocupa que hay una profesora que esté en esa situación. Primero, que considere que el síndrome de Asperger es una enfermedad. Claro. Segundo, que se lo diga de esa manera al niño, que es la manera menos pedagógica que uno puede escuchar. O sea, le dijiste a tu mamá lo de enfermedad y como si esto fuera un trámite. Un tono peyorativo frente a sus compañeros. Claro, porque además está haciendo una distinción. En su lenguaje queda implícito que está haciendo una distinción. Entonces, tercero, si el colegio no se pone en el lugar de que esto es una situación que vulnera los derechos de este niño, entonces estamos en tremendo problema. Es que ¿sabes cuál es el problema acá? Y lo pones tú, Karina, sobre la mesa, y yo de hecho escribía mientras veíamos esta nota. Independiente que el colegio, el establecimiento quizás no ha reaccionado de la forma correcta con estos apoderados y la preocupación legítima de esta madre, hay un tema hoy día en Chile que se nos está haciendo repetitivo dentro de lo que estamos pasando al final del año, y es estas madres que están grabando a profesores. Yo tengo recuerdos, por ejemplo, de profesores así espectaculares de mi vida. Yo agradezco a muchos profesores, por ejemplo, los que me incentivaron en el deporte, otros que, por ejemplo, me ayudaron mucho con las matemáticas, y muchos más que de verdad que fueron súper generosos con su vocación educacional. Pero estamos viendo profesores hoy día sin criterio y sin valor educacional, sin esa paciencia, algunos, por ejemplo, y me llama mucho la atención, sobre todo esta profesora, escucharla sin un poquito de empatía a un niño pequeño.
por más que ella esté cansada y todos los días se levante con lata quizás de ir a trabajar, porque al parecer a mí me da la impresión que esta profesora eso le pasa todos los días cuando llega a su aula de clase, me llama la atención hoy día que tenemos este tipo de profesores que no empatiza con los niños, que no se da cuenta que está educando, que no se da cuenta que su valor y la decisión ella de haber estudiado pedagogía, ese valor de entregarle al niño esa contención, de educarlos con cariño, por supuesto que duele ver que hoy día no se están viendo. Claramente son casos aislados. Pero, o sea, menos mal. Pero son casos aislados que se están dando a conocer hoy día. Lo grave que decía Felipe es que son los casos aislados que nosotros estamos conociendo porque son padres que se han preocupado de grabarlo, de saber ese es el problema. qué es lo que está pasando realmente. ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el supervisor? Bueno, lo que está pasando... ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros apoderados? ¿Dónde está el criterio del colegio de contratar a estos profesores y de observarlos también? De ver cómo se van relacionando con los niños. Yo creo que también es importante. No es cosa contratar y contratar gente y no preocuparnos de cómo se van desenvolviendo en su entorno. Bueno, y lo que está pasando en los colegios, y esto es, digamos, en todos los colegios a todo nivel, es que efectivamente la manera en que tú educas a tus alumnos es que todos tienen que ser parejos. Todos tienen que estar sentados en el pupitre, mirando a la pizarra, como un profesor repite de memoria frente a una pizarra. Ese estilo de educación, lamentablemente, yo le quiero contar a la gente, digamos, está absolutamente obsoleto o va quedando obsoleto en el mundo. Entonces, cuando hay un niño que, por ejemplo, no se concentra en lo que el profesor quiere, o ese niño efectivamente tiene problemas para escribir o con el lenguaje, ese niño, en vez de integrarlo, lo aíslan. Y esto es exactamente el ejemplo que acabamos de ver con el caso de este niño Asperger en el liceo en Vitacura. Es exactamente eso. Entonces, ¿de qué manera controlamos a los niños? Usted, papá, hágase cargo de su niño, así que llévelo a un psicólogo, porque si no, la cosa se le va a complicar. Entonces, todos tienen que ser parejos, todos tienen que decir lo mismo, todos tienen que funcionar lo mismo. No. Igual que en la vida, hay alumnos que les va súper bien, hay otros que les va más o menos como a mí y a otros que les va más o menos mal. Y eso es así. El colegio y los colegios evidentemente lo que entregan es educación y ojalá que a todos los niños les fuera bien en el colegio. Pero no a todos les va bien. Y a eso agrégale o el deporte o a veces los valores o la religión, porque también hay niños que presentan otro tipo de visiones y hacen otro tipo de cuestionamientos valóricos con respecto a lo que una institución les está entregando. Claro, y en vez de involucrarlos también los aíslan. O cuando el colegio quiere que le vaya bien el CIMSE para salir en una revista o para salir bien evaluado por el jefe o por la jefa o por la ministra. Y alguien le baja el promedio. Entonces los que le va mal, sabe que nos traiga a su cabro hoy día porque nos baja el promedio. Y eso pasa. Yo tengo amigas que tienen niños en colegio que te juro por Dios que le han dicho, su hijo no es bueno para el fútbol, para el rugby, sáquelo porque este colegio no nos sirve a estos niños. Pero ¿cómo? Porque no es bueno para el deporte, entonces sáquelo porque va a pasar mal en este colegio. Entonces tú al final dices, pero ¿qué estamos educando? ¿Y qué sociedad estamos preparando también? Una súper competitiva donde no aceptamos las diferencias, donde tenemos que ser máquinas depredadoras y devoradoras todos. ¿Y no les pasa a ustedes que con el paso del tiempo uno aprende el valor de la diferencia? Porque hoy día es lo más... O sea, claro, pero cuando uno está en el colegio... Mira esta mesa, por favor. Por favor, todos los colores. Acá hay de todo, esto es un popurrí de gente. Aquí un ejemplo súper diverso. Pero eso, si a uno se le enseñaran desde chico, usted que viviría una vida distinta. Pero claro. Oye, y ahí yo aprovecho también de hacer un punto aparte respecto de cuánto me aportaron a mí mis profesoras jefes, por ejemplo, de la enseñanza básica, Ana María Serrano, y de la enseñanza media, Mariana Fuentes, a quien aprovecho de saludar, quienes finalmente aportaron a que yo hoy día me desarrollara y que a lo mejor pudiera potenciar ciertas capacidades que en ese momento yo no sabía que tenía. Son fundamentales. Eso es súper importante. O sea, yo tengo los mejores recuerdos y agradezco a todos esos profesores que me incentivaron. Por ejemplo, insisto, a mí el deporte. Yo tengo un profesor que nunca me olvidó, el profesor Tillman. Le mando un beso a Toto. No sé si sigue A ver, sentiste cosas por el profe. Sí, profe, que está viejo, pero nunca más supe de usted y me imagino que le van a mandar saludos. Pero el profesor Tillman, gracias a él, yo sigo siendo, por ejemplo, súper deportista. Sí, porque me incentivó el deporte. Había uno que me incentivó la matemática. No terminé. No tuvo tanto éxito. Me incentivó. Le puso ganas. Pero claro. Me incentivaron a muchas cosas, ni una de las que me incentivaron. Igual les agradezco y celebro. Gracias por la paciencia, profesor. Yo quiero celebrar con este video que lo vimos en la mañana, pero vale la